Hola queridos estudiantes de bachillerato en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este es un curso que hemos preparado para apoyarles en la asignatura de compuestos químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible de su segundo semestre. Bienvenidos. Este tema que vamos a abordar en esta ocasión pertenece al bloque 1 de la asignatura que acabo de mencionar y se refiere específicamente a modelos atómicos y sus aplicaciones. Básicamente son dos subtemas, lo que es el átomo, el concepto del átomo y los modelos atómicos. Mi nombre es María Guadalupe Castillo Arteaga, yo laboro en Escuela Preparatoria número 4, pero con gusto espero que este material que he preparado para ustedes les sirva a todos los que están en bachillerato. Comencemos. En este tema de modelos atómicos y sus aplicaciones, primero vamos a conceptualizar el átomo y hay una intención fundamental, que ustedes organicen cronológicamente la evolución del modelo atómico. Pues bien, podemos preguntarnos, ¿los átomos de verdad existen? ¿Cómo son los átomos? Y el análisis a esas dos preguntas nos va a permitir desarrollar el tema de hoy. Podemos remontarnos a la época de los filósofos griegos que querían descubrir el origen del universo, y a Demócrito se le atribuye el aportar la idea de que la materia debía estar constituida por partículas muy pequeñas que no podían ser divisibles, y a él se le atribuye el término átomo. Así, el átomo se constituye como la partícula o unidad más pequeña que constituye a la materia. Su significado etimológico es la raíz A, significa sin, tomos significa división. Entonces es una partícula que no puede tener división, es indivisible. Actualmente se sabe que, sí hay algo más pequeño que el átomo, que son las partículas subatómicas. Incluso hoy en día conocemos las subpartículas, pero internacionalmente y para la comunidad científica el término átomo sigue siendo válido, pero se atribuye pues entonces su inserción en el ámbito de la química al filósofo griego Demócrito. Una vez conceptualizado el átomo, podemos empezarnos a preguntar ¿y cómo son los átomos? ¿Cómo los podríamos describir? Es así como surgen los modelos atómicos. Por definición son figuras o representaciones de la estructura, las características y las propiedades de los átomos. A lo largo del tiempo y de las diferentes aportaciones al conocimiento en la humanidad, tenemos diferentes modelos atómicos. Vamos a revisar los más relevantes. Tenemos aquí una breve línea del tiempo que abarca los modelos de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, en donde cada uno de ellos es descrito de manera distinta, se aporta algo nuevo y todo va correspondiendo a la época y el tipo de descubrimientos o aportaciones científicas de las cuales dispone para establecer su modelo atómico cada personaje. Comencemos pues con el de Dalton. Data de 1803, es importante señalar entonces que del siglo IV, siglo V antes de Cristo al siglo XVIII después de Cristo, en donde aparece Dalton y establece lo que se conoce como el primer modelo atómico. Este modelo atómico es el primero, quizá de manera más metódica, que establece ciertos postulados. Dentro de los postulados yo te estoy dejando aquí 4 importantes.
El primero es que los elementos químicos están formados por partículas extremadamente pequeñas e indivisibles e indestructibles, a las cuales se llaman átomos. Es decir, confirma el término de átomo para la unidad mínima componente de la materia. Dalton establece que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, pero son distintos a los átomos de otro elemento en particular, y que estos se pueden unir para formar diferentes compuestos. Las reacciones químicas se debe entonces a esa separación, unión y reordenamiento de los átomos entre las diferentes sustancias. Este modelo, bueno, nos da el preámbulo para entender lo que son los átomos, lo que son los elementos, lo que son los compuestos y lo que son las reacciones. De ahí que sea muy útil y se aplica de singular manera. Podemos definir entonces el átomo de Dalton como una esfera rígida, compacta, con un peso determinado, con un volumen determinado para cada elemento químico. Posteriormente, para 1897, finales de siglo, aparece Thomson, y en la época de este personaje existía ya la electricidad, existían trabajos realizados con tubos de rayos catódicos, y entonces establece su modelo atómico a partir de ello, explicando que en efecto el átomo era una esfera, pero tenía electrificación positiva, dentro de la cual estaban inmersos los electrones, que se atribuye el descubrimiento de ellos a Thomson, y eran partículas de carga negativa. Este modelo del átomo se compara con un budín con pasas, un panqué con pasas, una gelatina con pasas. De esa manera lo encontramos en los libros, haciendo alusión de que el budín, la gelatina, el panqué es la esfera electropositiva del átomo, y las pasitas son la representación o la analogía de los electrones. Entonces nos muestra un átomo con electrificación, cargas positivas y cargas negativas. Posteriormente, para 1911, Rutherford, utilizando la tecnología o la ciencia de su época, que era la radiactividad, establece y elabora un experimento muy famoso que consistía en emitir partículas radiactivas hacia una placa hecha con oro y platino. El oro y platino pues son metales bastante sólidos, bastante compactos. Entonces, cuando la emisión de partículas radiactivas llegó a la placa, la sorpresa de Rutherford fue que gran parte de las partículas pasaban de largo, como si nada existiese que las pudiera detener. Algunas sí rebotaron, algunas se reflejaron, otras se desviaron un poco como si hubiesen colisionado con algo, pero solo se desviaron, mientras que muchas pasaron de largo. Bueno, pues eso le hizo establecer a Rutherford la idea de un nuevo átomo, en donde no era una esfera rígida y compacta, sino más bien una partícula que tenía un núcleo, y ahí es donde sitúa a Rutherford a la parte positiva del átomo. Alrededor del átomo, girando en órbitas circulares, cual planetas en el sistema solar, Rutherford sitúa a los electrones, las partículas de carga negativa que había descubierto Thomson. Pero entonces, dos detalles importantes de este modelo es el descubrimiento del átomo y el descubrimiento de los protones, partículas más pequeñas pero con carga positiva. Posteriormente tenemos el modelo de Bohr, 2 años después, 1913, y este modelo lo que tiene de distinto respecto al de Rutherford es que establece que sí, hay un núcleo en el átomo,
de electrificación positiva. Alrededor del núcleo están los electrones girando en órbitas o capas, pero establece cierto nivel energético para cada capa u órbita. Bohr era un físico matemático que hace cálculos de energía y establece que la capa más cercana al núcleo es la primera y tiene la menor energía. A medida que se va yendo hacia la superficie, entonces tenemos mayor posibilidad energética, mayor posibilidad de retener electrones. De tal manera que Bohr establece la primera capa solo puede tener a 2 electrones, la segunda capa es capaz de recibir o retener a 8 electrones, la tercera capa 18 y la cuarta 32 electrones. Los movimientos que pudiera haber de electrones entre un nivel y el otro representan la emisión de cierta cantidad de energía a la cual se le denomina fotones. Años más tarde fue, perfeccionado el modelo de Bohr y se completó la capacidad para los 7 niveles. Pero esto lo podemos aplicar a todos y cada uno de los átomos que hay en la tabla periódica. Es muy importante entonces que para ello debemos de considerar que uno de los muchos datos que reporta la tabla periódica es el número atómico, generalmente representado con la letra Z mayúscula. Pero el número atómico no solo es el orden en el que están los elementos dentro de la tabla periódica, sino que representa el número de protones y el número de electrones que cada elemento posee. Cuántos protones hay en el núcleo, cuántos electrones hay alrededor de él. Entonces es importante que en tu formato de tabla periódica revises la pequeña clave que siempre le acompaña para que detectes dónde te están reportando ese número atómico. Por ejemplo, para el hierro el número atómico es 26, indica que nuestro hierro tiene 26 protones en el núcleo, 26 electrones alrededor del núcleo. Bien, pues si esa cantidad de electrones que tiene cada elemento la aplicamos de acuerdo al modelo de Bohr, nos puede ser muy útil para muchas otras propiedades periódicas o características que tienen nuestros elementos en relación a sus partículas subatómicas. Así, en esta imagen te estoy mostrando cómo el modelo de Bohr para el hidrógeno, que es el elemento que tiene número atómico 1, en la única y primer capa llevaría ese electrón, mientras que el helio llevaría 2 electrones. Para el litio, cuyo número atómico es 3, ya necesitamos ocupar la primera y segunda capa, porque en la primera solo caben 2 electrones, de acuerdo a los cálculos de Bohr. Entonces el tercer electrón que tiene lo debemos de ubicar en la segunda capa. Y así nos vamos con el berilio, boro, carbono, incrementando la cantidad de electrones que van en la segunda capa, hasta que lleguemos a un total de 8, que es la cantidad que cabe a la segunda capa. De tal manera que el neón, cuyo número atómico es 10, tiene en la primera capa 2, en la segunda 8. Pero si queremos avanzar, para el sodio, que tiene 11 electrones en total, ya se nos hace necesario ocupar la tercera capa o nivel. Vamos a dejar 2 en la primera capa, 8 en la segunda y en la tercera capa estaríamos situando el electrón número 11. Así nos podemos ir creciendo en el número atómico, de tal manera que, por ejemplo, el cloro tiene 2 en la primera capa, 8 en la segunda, 7 en la tercera, y en el caso del potasio podemos reflejar que tendría que llevar 9 electrones en la tercera capa, lo cual aparentemente es correcto, puesto que a la tercera capa le caben 18 electrones. Sin embargo, por cuestiones y cálculos energéticos de Bohr,
no debemos de dejar 9 electrones en esa tercera capa, sino separar de manera tal que dejemos 8 solamente y abrir una nueva capa con el electrón que nos falta. Así, en esta imagen te estoy indicando que los números energéticamente permitidos son del 1 al 8 o el 18 o el 32. Si tú observas, no se incluye el número 9. Entonces tenemos como que descomponerlo. El máximo permitido es 8 y en la siguiente capa ponemos el electrón que falta. Vamos a considerar que uno de los datos en la tabla periódica es el número atómico, generalmente representado con la letra Z. Este número atómico, aparte del orden en que se sitúan los elementos en ella, nos indica la cantidad de electrones y la cantidad de protones que tiene cada átomo de cada elemento. Así, por ejemplo, en la imagen te muestro cómo hay una clave fuera de toda la tabla periódica que te está estableciendo en dónde del gráfico te está reportando el número atómico. Para el hierro el número atómico es 26. Eso significa que tiene 26 electrones y 26 protones. Ese dato es el que vamos a utilizar para aplicarlo en el modelo de Bohr. De tal manera que el hidrógeno, que tiene número atómico 1, tiene en su única y primera capa ese electrón. El helio tiene 2 electrones, se sitúan en esa primera capa. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor van a hacer uso de la segunda capa, en la cual caben 8 electrones. Así, el neón queda completo, 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda. Sin embargo, si queremos incrementar el número de electrones, como en el caso del sodio, es necesario ir ocupando ya la tercera capa o nivel, de tal manera que en la primera capa quedan 2, en la segunda quedan 8, en la tercera queda el electrón que falta. Así vamos a ir utilizando los diferentes niveles energéticos que propone Bohr. Para el potasio te estoy dejando el ejemplo de que aparentemente quedarían 2 en la primera capa, 8 en la segunda y 9 en la tercera. Pareciera correcto puesto que a la capa 3 le caben 18 electrones. Sin embargo, hay una nota en esta imagen donde te dejo que los números energéticamente permitidos y estables son del 1 al 8 o el 18 o el 32. El 9 no está incluido, por lo tanto tenemos que separar en el máximo permitido, que sería 8, y abrir una nueva capa con el electrón que nos falta. Para la plata entonces, 2 que tiene número atómico 47, 2 en la primera capa, 8 en la segunda, 18 en la tercera, y a la capa 4 le caben 32 electrones, pero ya no tenemos tal cantidad. Entonces ponemos el máximo permitido, que es 18, y abrimos una nueva capa con el electrón que falta. Te recomiendo que utilices tu tabla periódica, elijas al azar cualquier elemento químico y practiques este tema de modelo de Bohr, porque te puede resultar bastante útil más adelante para comprender bien. Haciendo una recopilación, pasamos de un modelo de Dalton que se considera como una esfera rígida y compacta a un modelo de Thomson donde la esfera tiene una electrificación positiva y dentro de ella están los electrones. Rutherford dice: no es esfera rígida, hay un núcleo, en él están los protones, partículas positivas, alrededor de él girando a manera de planetas los electrones. Y Bohr establece que los niveles son energéticos, entonces hay una capacidad límite para detener electrones en esas capas, pero no es el último modelo atómico. Existe también
el modelo mecánico cuántico ondulatorio del átomo, el cual tendrá que ser objeto de estudio de otro curso, de otro video que te invitamos a que busques. Este modelo atribuye que el átomo es una partícula con un núcleo rodeado por una nube tenue de electrones, en las cuales se pueden distinguir niveles, pero también subniveles y orbitales, que son regiones del espacio energético donde hay mayor probabilidad de encontrar a un electrón. Te invito a que estudies este nuevo modelo atómico. Te recomiendo que utilices tu libro institucional, Compuestos Químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible, para ahondar en el tema. Te lo dejo como referencia y espero que de alguna manera este video, donde te explico el átomo y la evolución del modelo atómico, te sea útil. Muchas gracias.